Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video del curso de armado y reparación. Bien, antes de comenzar vamos a quitar dos dudas que tenían algunos de los alumnos, algunos de sus compañeros. Y la primera que vamos a tocar es a dónde se conectan exactamente los cablecitos de colores que van del panel frontal de un gabinete hacia el motherboard para que justamente cumplan con la función que tienen que cumplir. Ok, vamos a lo siguiente. Primero, vamos a identificar, acá tengo un motherboard. Si lo colocan de esta manera, vamos a ponerlo más cerquita, si lo colocan de esta manera, esta parte es la parte que va hacia la parte de atrás del gabinete. Entonces, si el motherboard ustedes lo tienen que observar colocado, tienen que ubicarse a dónde estaría la parte trasera, ¿sí? En ese caso ustedes van a ver que acá están todos los conectores. Casi siempre al ladito de los conectores iría lo que es el procesador. Al lado del procesador, pero yendo hacia el frente del gabinete, estaría la memoria. Y casi siempre al lado de la memoria estaría el conector de la fuente de alimentación. Si van hacia abajo, van a ver, en este caso es un motherboard común y corriente, barato, van a ver los slots de expansión, que pueden ser PCI, PCI Express, AGP, algunos más viejos también. Puede tener uno o puede tener varios, ¿sí? Ahora, en esta esquina de acá, o sea, la esquina totalmente contraria a la de los conectores de los puertos, van a encontrar, no sé si lo pueden llegar a ver, acá hay un conjunto, yo me muevo porque no estoy viendo si la cámara está haciendo foco o no. Aquí hay un conjunto de pines. Esos pines, ustedes los van a ver, vamos a ponerlo acá, con esta forma. Son en total 9 pines que tienen esa distribución, ¿sí? Bien. Fíjense que yo los estoy poniendo así. O sea, estaría paradito en esa posición, con el motherboard en esta posición que está acá. Bien. Los primeros 4, que son los de arriba, dividiéndolos de esta manera, ¿sí? Tienen de este lado la luz de power o power LED. Si ustedes conectan el cablecito del panel frontal exactamente ahí, lo que van a lograr es que cuando prendan la computadora, se prenda la luz frontal de la computadora, indicándonos simplemente que la computadora está encendida. Del otro lado, tienen el HD LED o luz del disco rígido. Esa luz nos va a indicar en la parte frontal del gabinete cuando el disco rígido está en funcionamiento. ¿Se acuerdan que en videos anteriores yo les comenté, especialmente en el video que decía de por qué no había que apagar mal la compu? Yo les decía que si la compu se les cuelga, está parada totalmente, no responde absolutamente para nada. Sin embargo, ustedes pueden observar en el panel frontal del gabinete que hay una lucecita roja que prende y apaga continuamente. Eso quiere decir que la computadora no está colgada, el disco rígido está trabajando y no es conveniente desenchufarla.
Ahora, si la compu se les cuelga y ustedes tienen esto enchufado, obviamente, y la lucecita esa no prende o no apaga, permanece prendida totalmente, y no es que titila, entonces, bueno, en ese caso podemos dar por sentado que la computadora se colgó realmente, el disco rígido no está siendo utilizado, y podemos, en casos extremos, desenchufarla con total confianza. Bien, los siguientes 4 conectores también se dividen de esta manera. De este lado iría el cable de reset o reset switch. Ese cablecito es el que va del botón del reset. Hay computadoras nuevas que no tienen ese botón. La gran mayoría lo tiene, pero he visto gabinetes que no tienen el botón de reset. El botón de reset es simplemente aquel botón que nosotros lo tocamos y la computadora se reinicia. Lo que hace en realidad esto es hacer un corto en la corriente eléctrica y es como si desenchufáramos y volviéramos a enchufar la computadora, pero de manera muy veloz. Ustedes saben que es en una computadora que esté funcionando bien, si la desenchufamos, cuando la volvemos a enchufar no prende, hay que volver a prenderla desde el botón. Bien, en el caso del reset no hace falta, simplemente se toca ese botoncito y la computadora prende y apaga, o mejor dicho, apaga y prende en caliente, o sea, es simplemente un reinicio. ¿Para qué sirve eso? Bueno, lo mismo, en caso que la computadora se cuelgue, entonces en vez de desenchufarla, podemos probar, antes que desenchufarla, de hacerle un clic en el botón de reset. La otra parejita es para el power, el botón de power switch. Ese es el más importante. En esa parejita de pines, ustedes tienen que poner el cablecito de power. A ver, cuando ustedes prenden una computadora, aprietan el botón y sueltan rápidamente. No es como el reset, no es un clic, es un poquito más sostenido, apenas un poquito más sostenido, menos de un segundo, pero es rápido. Y cuando la quieren apagar, si es que la quieren apagar desde ahí, tienen que apretar el botón y contar hasta 6 segundos. Y entonces recién ahí la computadora se apaga. Bien, ahí es donde irá conectado el cablecito del power switch. Ahora, si yo quiero prender este motherboard solamente con la fuente y sin necesidad de ponerle un gabinete, bueno, yo le voy a conectar a este motherboard la fuente aquí. Acá le voy a conectar el cablecito que necesita para hacer funcionar el procesador. Y de la fuente no voy a conectar más nada. Yo si quisiera saber si este motherboard funciona con el procesador y con la memoria que tiene, vamos a hacer de cuenta, no sé, que tengo 20 memorias que son todas compatibles con este motherboard, pero yo no sé cuál está bien y cuál está mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy agarrando, voy tomando las memorias de a una, saco esta memoria, pongo la siguiente memoria en el mismo puerto y vuelvo a probar la computadora. Si este motherboard, como en el caso mío, en este momento, yo tengo mi computadora andando, con la que trabajo, con la que hago todo, pero tengo este motherboard para la venta o para usar de repuesto o para probar cosas. Pero no me apetece armarlo en un gabinete porque la verdad es que es laburo el cohete, por ahí lo tengo que sacar. Entonces lo tengo así sueltito. Ahora, si yo quiero probar memoria, no lo pruebo en mi computadora que está andando, lo pruebo acá que es mucho más rápido y fácil. Entonces, ¿qué hago? No le pongo disco rígido, no le pongo nada. Sí le tengo que poner un monitor
en el puerto VGA. ¿Y cómo la prendo? Bueno, con un destornillador identifico esto, identifico este puertito y hago un puente con la cabeza del destornillador exactamente ahí. ¿Qué pasa si yo hago el puente entre esto y esto, entre esto y esto, entre esto y esto? No pasa absolutamente nada. Así que si tienen Parkinson en la mano y cuando van a poner el destornillador lo ponen en cualquier lado, no se preocupen, no se quema absolutamente nada. Eso sí, en cuanto toquen, hagan contacto entre estos dos, van a darse cuenta que esto prende porque va a empezar a funcionar el cooler del procesador. Y si le conectaron bien el monitor, entonces van a ver por pantalla todo el inicio de la computadora. Obviamente no va a tener Windows porque no le pusimos disco rígido, pero el solo hecho de que arranque, podemos entrar al setup y podemos ver si nos tomó la totalidad de los megas o gigas que supuestamente tiene esta memoria. Bueno, espero que les haya quedado claro esto. Una cosita más. Van a encontrarse en todos los motherboard nuevos con algunos paquetes de pines muy parecidos. Si observan un paquete de pines muy parecido a este, pero que tiene un pin, el número 9, lo tiene del otro lado, estos son USB. Muchos conectores, a ver, yo tenía por acá para mostrarles, denme un segundo. Acá tengo, acá volví. Fíjense esto, lo habrán visto 1000 veces en sus computadoras. Tiene este conector. Ven que todos los cablecitos ya están, no es que hay cables separados. Y fíjense que tiene un hueco, iría puesto acá. El hueco ustedes lo ven de este lado, pero cuando lo colocan así, está del otro lado. Tiene un hueco que va acá. Bien, esto es USB, un lector de tarjetas de memoria, o justamente acá tiene un USB, un lector USB, externo a la computadora, se conecta al motherboard exactamente acá. Muchos gabinetes tienen lectores frontales de USB. Bueno, esos cablecitos que son exactamente iguales a este, los tienen que conectar acá. Por lo general, en un motherboard medio pelo, hay 2 USB por lo menos por motherboard que me permiten conectar cableado externo. Ok. El otro. Esto es USB. El otro, sí, también son 5 de un lado, 5 del otro, pero tiene libre este lugar. Esto es para conectarle del panel frontal las fichas de audio y micrófono. O sea, es el panel de audio. Inclusive en muchos motherboard figura como audio panel. Entonces, si se encuentran con esto, por lo general hay uno por motherboard, yo creo que en este lo podemos encontrar, sería este que está acá. Bien. Ahora sí, esos son los conectores del panel frontal. Alguien me preguntó, el que me hizo esta consulta, ¿a dónde se pone el... se me fue. El speaker, el parlantito interno de la computadora. Fíjense que este motherboard tiene un pequeño parlantito que ya está conectado. Los gabinetes nuevos ya no tienen estos parlantes. Son parlantes de 8 bits. Hacen un ruido insoportable y no sirven para escuchar música ni nada de eso. Pero, ¿para qué sirve esto? Bueno, algo que todavía no vimos es que todos los motherboards tienen un código de sonidos para cuando fallan. ¿Sí?
Bueno, no tengo presente ahora en la cabeza el nombre, lo tengo que repasar, pero creo que es el código POST. Sí, ahora que ahí me acordé. Es el código POST. Ya lo vamos a ver en alguna clase futura. El código POST es un código de ruiditos que hace la computadora con este parlantito que parece código Morse. Por ahí hace un pip chiquito o por ahí hace un pip un poquito más largo. ¿Y qué me están indicando? Bueno, si prende la máquina, o sea, enciendo la máquina, pero la máquina no prende, no funciona, seguramente va a tirar una andanada de estos ruiditos y de acuerdo a esos ruiditos yo puedo identificar si el problema lo tiene la memoria, el procesador, el disco rígido, el motherboard, en fin, está previsto un montón de cosas. ¿Esto por qué? Porque este código POST la computadora lo lanza cuando arranca la BIOS y testea todas las partes de la misma computadora. Donde encuentra un error, que puede ser error de teclado, error de mouse, hay un montón de errores, ya los vamos a ver, lanza este código de pitidos y nos avisa de qué es lo que funciona mal. Pero, repito, ya lo veremos después. Pequeña pausita y vemos otro problema. Ok. El segundo punto, la segunda consulta que vamos a ver hoy, fue de un compañero de ustedes que no quedó conforme con la explicación de qué pasa cuando recalienta la computadora que se apaga sola. Y tiene razón, me faltó explicarles un pequeño detalle. Muchas veces cuando la computadora se recalienta, lo que más causa este recalentamiento es el procesador. Bien, ¿qué podemos hacer para hacer que el procesador no recaliente? Porque a veces no es culpa que el procesador funcione mal. Ahí fue el error mío. Nuevamente volvemos con este motherboard. Bien, ¿qué puede pasar para que el procesador recaliente? Ok, vamos a sacar el conector del ventilador. Primer error que puede suceder, esto creo que sí se los dije en ese video, es que el ventilador no funcione correctamente. En ese caso, lo quitamos. Fíjense que esto tiene una parte de chapa y una parte plástica que es el propio ventilador. Este ventilador tiene, como todos, unos destornilladores en las unos tornillitos en las cuatro puntas, que con un buen destornillador Phillips podemos hacer que esto salga. Si el motorcito está clavado, bien, lo compramos otro de la misma medida y lo cambiamos. Pero a veces, simplemente con un poco de limpieza, un poco de WD-40, de alcohol isopropílico, podemos hacerle una buena limpieza y que empiece a girar bien. Caso contrario, vamos a quitarlo todo. ¿Ven? Ahí salió. Yo a este lo tengo bastante limpito, como pueden ver. Ok. Si esto se llena de mugre en el medio, hay otros disipadores. Esto se llama disipador. Hay otros disipadores que son bastante más altos, bastante más anchos. Todo depende del procesador que le hemos comprado. Se puede llenar de polvo o inclusive se puede llenar de grasa adentro. ¿La grasa de dónde sale? Dirán ustedes. Bueno, hay mucha gente que, mal hecho, he visto que tiene la computadora en la cocina o cerca de la cocina y la grasa de los alimentos va siendo succionada por los ventiladores de la computadora y este ventilador, si bien tira hacia afuera, este ventilador tiraría el aire hacia afuera, en realidad puede entrar esa grasa que está en el ambiente por los costados y tratar de salir por afuera, pero al pegar entre medio de todas estas chapitas quedaría toda amontonada acá. Bien, de más está decir que si el disipador no tuviera todas estas separaciones, no disiparía correctamente el calor. Lo que
lanza calor es el microprocesador, que está acá. Eso emite el calor. El disipador lo que hace es hacer que ese calor vaya hacia arriba, por medio de las chapitas estas. Y el ventilador lo que hace es enfriar esta chapita y largar ese vientito caliente que ustedes pueden observar que siempre larga cuando está prendido un rato largo, y lo tira hacia afuera. Todo esto hace, en resumen, que el procesador se mantenga en una temperatura estable. Ahora, observen lo que tengo para mostrarles acá. ¿Ven que el microprocesador está todo manchado? Bien, vamos a sacarlo. Sacamos con esta patita, tiramos hacia arriba agarrándolo de los costados y pueden observar que tiene un montón de patitas. Este procesador es viejo. Los más nuevos no tienen patitas, tienen conectores, pero estos se clavan las patitas acá, adentro. Tienen que tener mucho cuidado cuando los manipulan de que esas patitas no se doblen. Es primordial que esto no se golpee, no se doble ni nada. Me ha pasado en tantos años y con procesadores mucho más viejos que alguna de estas patitas se doble o se me caiga el procesador y varias de estas patitas queden dobladas. Bueno, si les ocurre eso, no es lo ideal, pero con un alicate de esos que usan las mujeres y algunos hombres para depilarse las cejas, tienen que ir con una lupa y tratar de enderezar perfectamente las patitas que se doblaron. Para verificar eso, lo miran de esta manera, así y así. Y tienen que estar todas derechitas. Si hay alguna que esté un poquitito doblada, tienen que tratar de poner toda la fila derechita, tanto horizontal como vertical. Si alguna estuviera doblada, no nos vamos a dar cuenta y en el momento de volver a colocarla, seguramente no va a entrar y se va a doblar. En ese caso, puede hacer un corto, puede romperse, puede directamente no andar porque no hace conexión, pero en todo caso se va a romper. Una cosa más, no hay que doblar mucho las patitas cuando ustedes las quieren enderezar. Tienen que tener muchísimo cuidado. Esto es como un alambre de los que se usan en albañilería. Si el alambre de fardo, le dicen, lo doblan para un lado, lo doblan para el otro, lo doblan para el otro, lo doblan para el otro, a la segunda, tercera vez que lo giran de un lado para el otro, se rompe. Si una de estas patitas se quiebra, fueron. ¿Sí? Ya seguramente el microprocesador no les va a servir más. Ok. Ahora lo que yo quiero que vean es lo siguiente. Fíjense todo esto que está manchado del microprocesador. Bien. Con mucho cuidado, con una espátula, yo lo voy a ir limpiando. Esto es pasta térmica. Si lo hago con mucho cuidado, no le va a suceder nada al micro y va a ocurrir que si utilizan una lupa o algo, no sé si ustedes lo van a poder llegar a ver bien ahí, tiene letras, tiene números. Bien, lo que está acá a la vista, en este momento no sé si ustedes lo pueden ver, pero lo que se puede llegar a ver es el modelo del microprocesador, la marca y un montón de otros datos que realmente a nosotros como técnicos nos van a importar bastante poco, pero podemos estar seguros, por lo menos si es Intel o AMD, y dentro de los grupos Intel o AMD podemos saber qué modelo de procesador tiene. De todos modos, esto, una vez que la máquina prende, lo observamos en las propiedades de mi PC, ahí salta el modelo y salta la marca. Así que esto es algo indistinto. Pero bueno, acá lo tienen. Ahora, ¿qué tengo que tener para armar esto de vuelta?
vamos a suponer que esto, por una cantidad que tenía de esa basura que le acabo de sacar, eso no es basura, eso es pasta disipadora. Esto que tengo acá en esta jeringa, parece droga, pero les aseguro que no, es una pasta disipadora. Grasa disipadora de calor, marca Cervex. Esto lo compré hace fácil 7 o 8 años, si no más, y arreglé infinidad de computadoras y fíjense que todavía tengo más de la mitad. No es caro y siempre está bueno tenerlo. ¿Qué hago con esto? Coloco un par de gotitas, apenas gotitas. Esperen que está medio tapadito esto. Ahí salió. Tiro para atrás para que no quede aire. La vuelvo a tapar y la vuelvo a guardar. Bien, esta cantidad que le puse realmente es mucho. Yema de los dedos o simplemente coloco el microprocesador otra vez. Si no entra es porque lo estoy poniendo al revés. Una vez que entró, suavemente, sin presionar, una vez que siento que entró, quiere decir que lo puse de manera correcta. Bajo la pata y vuelvo a colocar esto. Esto también tendría que limpiarlo. Esto también tiene muy poca basura, la mayoría quedará en el micro. Pero fíjense que si lo limpio bien a fondo, va a quedar el color del aluminio. ¿Ven cómo rayó? Bien, no importa eso, porque para solucionar esas rayas se encarga la pasta disipadora. Bien, volvemos a colocar esto. Esto iba al revés, así. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Una vez que hacemos presión, esto se aprieta bien contra el microprocesador, le ponemos el cablecito del ventilador y esa presión que hizo hace que esa pasta se reparta por todo el microprocesador. ¿Qué función cumple la pasta? Muchos dicen que es para ayudar a enfriar. En realidad la pasta no enfría, la pasta simplemente transmite el calor, pero no es que enfría. ¿Qué es lo que ocurre? Yo se lo voy a explicar muy fácil acá. En la base tenemos el microprocesador y por arriba tenemos el disipador. Entre el disipador y el procesador pareciera que no hay absolutamente nada y está todo apretado. Ahora, si ustedes lo pudieran observar con un microscopio, van a ver que tanto el procesador como el disipador no es liso. La superficie de ambos componentes tiene pequeños y microscópicos agujeros. Esto agrandado sería como si tuviera un agujero cada tanto así. ¿Qué es lo que hace la pasta disipadora? La pasta disipadora se llena por todo el lugar y rellena los agujeros y hace que todo el disipador haga contacto con todo el microprocesador. Y en ese caso todo el micro lo que va a hacer es lanzar el calor hacia el disipador va a disipar por todas las aletas y el ventilador se va a encargar de que ese aire caliente salga hacia afuera. La pasta térmica lo que hace entonces es
eliminar los agujeritos. ¿Qué pasaría si no le ponemos? Probablemente me ha pasado de armar sin pasta disipadora, no pasa gran cosa, generalmente. Ahora, si está muy manoseado ese micro o ese disipador, va a tener muchos agujeritos, y estos agujeritos, si no tienen pasta, lo que ocurriría es que el aire caliente quedaría circulando en ese hueco. Y si tiene muchos huecos, quedaría el aire caliente circulando por acá, calentándose cada vez más porque no sale, porque no va hacia el disipador y el ventilador no lo larga hacia afuera. Y esto podría llegar a ser microgránulos de alta temperatura. Podría llegar a alcanzar fácilmente los 300 o 400 grados centígrados, y todo lo que hay dentro del microprocesador empezar, lo que está cerca de esos gránulos, empezar a quemarse. Así que, por lo que vale la pasta disipadora y por la cantidad que se utiliza, y si la computadora anda bien y uno la mantiene limpia y no tiende a desarmarla y ve que no tiene problemas, no cambia la pasta disipadora. No es algo que uno la tiene que cambiar cada 3 meses, cada 6 meses. No, si está bien armado y no se ha movido, no se ha tocado, no hace falta cambiar la pasta disipadora, porque por más que se haya endurecido como la que ustedes vieron, está dura, pero está tapando todos los agujeritos y cumple igualmente con la función para la que fue hecha. Ahora, si ustedes sacan un disipador para limpiarlo y lo vuelven a colocar, es conveniente sacar la pasta disipadora y volver a poner una nueva, porque cuando ustedes hacen ese movimiento están creando nuevos agujeros. ¿Sí? Bien. Terminamos acá con las consultas. En unos minutos volvemos y empezamos con la clase de hoy, que les aseguro que es larguísima. Agárrense. Bueno, la clase de hoy es una de las más interesantes del curso, porque les va a aclarar un montón de cosas sobre el funcionamiento de la computadora, y además, sinceramente, vamos a tener que dividirlo en 2 o 3 clases esto, pero además vamos a ver una de las razones más comunes de que alguien llame a un técnico para que le arregle la computadora. Les aseguro que el 90% de los trabajos que van a tener que realizar se va a tratar de formatear una computadora. Pero para aprender a formatear una computadora, se los puedo enseñar en 15 minutos, realmente lo interesante es saber qué es lo que están haciendo ustedes cuando formatean una computadora. Lo que van a formatear es un disco rígido. Bien, ahora, ¿cuántos de ustedes saben exactamente cómo funciona un disco rígido? Bueno, eso es lo que vamos a ver a partir de esta clase, y si se nos hace muy larga para el video de hoy, lo vamos a continuar en la clase que viene. Bien, para empezar, tengo acá un disco rígido. Se van a dar cuenta, aquellos que sepan un poquito de lo que es esto, que este disco rígido es viejísimo. Es del año del ñaupa. Ya decir del año del ñaupa deja muy claro que yo soy del año del ñaupa, pero no importa. Este disco rígido es de 40 GB. Por eso me tomé la libertad de usar este disco para desarmarlo, así ustedes lo pueden ver por dentro. En estas arandelitas que ven acá había tornillos puestos. Inclusive, acá tiene la plaqueta, que siempre tiene el disco rígido, también tenía tornillos. Yo se los saqué, y lo primero que pueden ver es que el disco rígido consta de 2 partes. Una de ellas es la plaqueta. ¿Sí? Algo muy importante para comentarles con respecto a esto. Al disco se le pueden romper 2 cosas. Cuando estamos hablando de rotura de disco, no de sistema operativo, de disco. Si un disco deja de funcionar, puede tener básicamente 2 razones.
Una, se rompió lo que vamos a ver después, que es la parte mecánica. Dos, la plaqueta. Se quemó la plaqueta. ¿Qué ocurre cuando se quema la plaqueta? Como ustedes pueden observar, esta plaqueta tiene un montón de chips adentro, tiene los conectores. Acá se puede observar muy bien que este disco en particular es un disco IDE. Y acá les voy a dejar la primera división. Hay dos tipos de discos hoy en día. Antiguamente había más, pero realmente no los van a encontrar ni en museos. Los que sí pueden encontrar hoy son IDE y SATA. Si ustedes quieren comprar un disco 0 kilómetros, van a una casa de computación y les dice quiero un disco rígido, vendeme un disco rígido, van a encontrar solamente discos SATA. Después de los SATA dividimos un montón de clases distintas, ya lo vamos a ver. Pero la primera división que tienen para saber si un disco entra o no entra en una computadora es si el disco es IDE o si el disco es SATA. Primer punto, el disco IDE es aquel que tiene este tipo de conectores. Se utiliza un cable plano de 80 pines. En un ratito voy a ver si les encuentro alguno. Realmente estos discos hace mucho rato que no los uso. No sé si ustedes recuerdan que esos cables planos, si alguna vez lo vieron, era un cablecito que tenía un conector, un cable muy ancho de color gris, exactamente tenía 80 cablecitos, uno por cada pin, todo rayadito así. Otro conector, bastante más cerca del anterior, y el cable se hacía bastante más largo y terminaba en otro conector que era el que se conectaba al motherboard. ¿Por qué tenía estos dos? Porque por cada puerto IDE del motherboard podíamos poner dos discos rígidos. Uno iba a ser el disco rígido maestro y otro iba a ser el esclavo. Muy importante esto, ahora se los voy a aclarar. Todos los motherboards traían el IDE 0 y traía el IDE 1. A ver, una aclaración antes de continuar con esto. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque al día de hoy todavía pueden encontrar computadoras con estas configuraciones. Todavía, si bien no hay 0 kilómetros, se pueden encontrar en el mercado de los usados discos rígidos IDE para arreglar computadoras que necesitan sí o sí estos discos. Un ejemplo. Una vez un cliente me llama, era el dueño de una farmacia. Este dueño de la farmacia tenía una computadora muy vieja, era una 486, anterior al primer Pentium que existió. Esas 486 utilizaban discos IDE, exactamente discos como este que tengo acá de 40 GB. Además del disco IDE, estas computadoras usaban las famosas impresoras de matriz de punto, esas que tienen papel continuo. No sé si ustedes habrán visto en películas, o en vivo y en directo. Hay unas hojas que se llaman de papel continuo que tienen agujeritos a los costados. Muchas veces si íbamos a alguna institución estatal o alguna, lo usaban mucho justamente las farmacéuticas para hacer la facturación, inclusive muchas veces yo voy a un par de mayoristas a comprar cosas de almacén, y estos mayoristas les dan la factura en ese papel. La factura por lo general era del tamaño de una hoja de ese papel continuo. Lamentablemente no tengo
creo que no tengo, ya buscaré a ver si les puedo mostrar. Pero ¿qué podíamos hacer en esas viejas computadoras? Utilizábamos el papel continuo sin cortar. Continuo quiere decir que el papel venía una hoja pegada con la otra. Con un pequeño troquel que en caso de facturar, por ejemplo, contra la misma impresora hacíamos track y salía el papelito bien marcadito. La factura bien marcada. Muchas veces también, por sacarlo mal, se cortaba una punta. Ahora, ¿qué les estaba diciendo? Este farmacéutico, siendo que ya existían impresoras Epson a color, siendo que ya existían discos SATA y ya podíamos comprar, no sé, como muy berreta un Celeron, y iba a tener una computadora mucho más rápida que lo que el tipo tenía, sin embargo, el sistema de facturación de esa farmacia andaba únicamente en esa computadora. No solo el tipo tendría que haber cambiado todo el equipamiento de computadoras, impresoras, etcétera, etcétera, sino que además tendría que haber cambiado el programa que este hombre usaba para control de stock, facturación, etcétera, etcétera. ¿Qué me dijo él? A ver, esto funciona, están dando. Lo único que necesito en este momento es que me recargues la tinta de la impresora y que me consigas un disco rígido IDE para reemplazar el que tengo y pasar el sistema operativo con todo mi programa a ese disco nuevo. Alguien se lo iba a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto que yo les voy a enseñar a ustedes les puede servir como no. A lo mejor jamás lo utilicen, pero no está de más saberlo. No es tan difícil y se pueden encontrar todavía con computadoras que tengan este tipo de discos. Ahora, volviendo a lo que estábamos. Yo les decía, todos los motherboards tenían IDE 0 e IDE 1. Por lo tanto eran dos IDE. ¿Se acuerdan que les dije en algún momento que todo empieza del 0 en computación? Bien. Y todos los motherboards tenían los cables que le poníamos a cada uno de esos IDEs con un maestro y con un esclavo. Por lo tanto, podíamos tener hasta 4 discos rígidos. Ahora, las compacteras, las lectoras de CD o grabadoras de CD, inclusive las de DVD, venían con el mismo método de conexión. Y también se conectaban acá. Por lo tanto, cuando decimos que podíamos tener 4 unidades, podíamos llegar a tener 4 discos rígidos, podíamos tener 3 discos y una compactera, podíamos tener 2 y 2, podíamos tener un disco y 3 compacteras, o simplemente 1 y 1. Todo lo podíamos manejar como a nosotros se nos ocurriera, pero no más de 4. No más de 4 en total discos o compacteras. Ahora, ¿qué es esto de maestro y esclavo? Acá teníamos una sola cosa que teníamos que tener en cuenta. Yo les marqué maestro como el de la punta y esclavo como el del medio. Realmente podíamos tenerlos al revés. El esclavo ser el de la punta y el maestro ser el del medio. Entonces, ¿quién decía quién era el maestro y quién era el esclavo? En los discos, en este se me rompió, no se los puedo mostrar. Acá pueden llegar a ver una partecita. ¿Ven que hay acá marcado unos cuadraditos? Bien. Esos cuadraditos, si tuviera la etiqueta completa, me estarían indicando que este jumper de acá, yo lo puedo sacar ¿ven? Lo saco y lo puedo colocar en otra posición. Acá, o inclusive lo puedo colocar de manera horizontal. ¿Se ve? Bueno, no es que yo lo coloco como a mí se me da la gana. En la etiqueta del disco rígido figuraba todas las combinaciones posibles que se podían hacer con el jumper. Simplemente, a veces tenían hasta 20 o 30 combinaciones, pero simplemente teníamos que saber 3.
Master o MA, Slave o SL, o otra que van a encontrar es CS o cable Select. Cable Select supuestamente indicaba que el cable se iba a hacer cargo de decidir por sí mismo cuál unidad iba a trabajar de maestro y cuál unidad iba a trabajar de esclavo. Esto nunca funcionó bien. Me ha pasado que de suerte salía funcionando y me ha pasado muchas veces de que no salía. Así que había que tomarse el trabajito de, si íbamos a usar un solo cable y poner el disco rígido acá y la compactera acá, uno de los dos, no importa cuál, tenía que estar configurado como maestro y el otro tenía que estar configurado como esclavo. Lamentablemente no tengo cantidad de opciones de cómo se podía poner, cómo se hacía. Realmente cada marca tenía una configuración distinta, pero todas por suerte traían en la etiqueta el detalle de cómo había que hacerlo. ¿Qué ocurría si le poníamos a los dos discos maestro o a los dos discos como esclavo? Bueno, se formaba se superponía una superposición de discos. No era que funcionaba uno sí y uno no. Directamente la computadora no detectaba a ninguno de los dos. La máquina arrancaba, todo andaba bien. Si en este cable teníamos otro disco, ese disco funcionaba perfecto, pero los dos discos que estaban en el mismo cable, ambos como maestros o ambos como esclavos, no se presentaban en la máquina, o sea, no aparecían. Era como que directamente no estaban. Una manera muy fácil de solucionar esto cuando teníamos simplemente un disco y una compactera era utilizar dos cablecitos. El problema era que si ustedes compraban en aquel momento un motherboard 0 kilómetro, un motherboard nuevo, venían solamente con un juego de cables. Después empezaron a venir con los dos, porque uno ya empezaba a armar computadoras con más de un disco rígido. Pero, nada, esa era la manera de configurar los discos en aquel entonces. En este conjunto de pines de acá es donde se conectaba el cable IDE, ¿sí? Y acá teníamos la conexión de la fuente de la computadora. Ya la habrán visto 1000 veces. Un cablecito, no es exactamente este, exactamente todo lo contrario, pero un cablecito como este. No tengo a mano la fuente ahora, pero ya la vieron. Anteriormente ya la vieron. Bueno, esto en cuanto a la plaqueta. Ah, una última cosa. Yo les dije, ¿qué pasa si se me quema la plaqueta? ¿Qué pasa con todos los datos? Los datos del disco rígido, si se quema la plaqueta, el disco no sirve, no lo podemos detectar. Pero los datos, todo lo que está dentro del disco, está intacto, está sano. ¿Cómo podemos recuperar esos datos si la plaqueta se quema? Bien, hay que encontrar otro disco, misma marca, mismo modelo, mismo tamaño, todo exactamente igual. Si encontramos un disco exactamente igual, que funcione por supuesto, vamos a encontrar una plaqueta exactamente igual. Entonces sacamos la plaqueta de uno, se la ponemos al otro, recuperamos los datos del disco roto, volvemos a intercambiar las plaquetas y en el disco nuevo dejamos la plaqueta que funciona. Lamentablemente no podemos fabricar plaquetas de la nada, así que el disco ese se perdería. A menos que tuviéramos la suerte de encontrar un disco mecánicamente estropeado, pero que la plaqueta estuviera bien. Entonces, de dos discos podemos sacar uno andando perfectamente. Me ha pasado un disco de 500 gigas lleno de fotos familiares, llenos de trabajos de toda la vida, que se me ha quemado la plaqueta. Era un Western Digital, repito, 500 gigas, no difícil de encontrar. Dije, me pongo en campaña,
me pongo a buscar. Lamentablemente nunca encontré una plaqueta igual a la de ese disco. Así que no se crean que es tan fácil. Pero si está y si lo encuentran, pueden salvar los datos. Ahora volvemos y vemos la parte mecánica. Bien, vamos a empezar a ver entonces ahora la parte mecánica. Ya vimos la parte lógica, que es la plaqueta. Esa plaqueta lo que se encarga es de traducir las órdenes que el motherboard o el procesador, por intermedio del motherboard, le manda al disco. Le dice, escribí esto o lee lo otro. Ahora, esa plaqueta traduce y envía por acá al motor del disco rígido, al motor central, y por acá, ese contacto que ven ahí, a el cabezal del disco rígido para que lea o escriba. Vamos a ver qué es lo que hay adentro. Bien. Esto es un disco rígido por dentro. Como pueden observar, en la parte del conector tiene este cable flexible que trabaja moviendo el cabezal. El cabezal es esto que está acá, que se mueve así. Obviamente yo estoy tocando esto no funciona nunca más. Esto está cerrado al vacío, no puede entrar ni siquiera una motita de polvo. El otro controlador, que es este de acá, hace girar el motor. El motor puede girar a diferentes velocidades. Tenemos de los más lentos, 3600 revoluciones por minuto, pasando por unos de medio pelo a 5400 revoluciones por minuto, uno bastante bueno a 7200 revoluciones por minuto, uno excelente a 8400 revoluciones por minuto, y los mejores discos de hoy en día, mecánicos, a 10.000 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que el disco gira una vuelta completa 10.000 veces en un minuto. Esa es la velocidad que tiene. Ahora, fíjense en lo siguiente. El disco gira y el cabezal va leyendo de adentro hacia afuera. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Había otros cabezales antes que hacían este movimiento así, pero no. Ahora funcionan así. Si ustedes pueden desarmar esto, acá se van a encontrar con unos electroimanes sumamente potentes. Si necesitan imanes para la heladera, para pegar cosas pesadas, estos son los imanes especiales para eso. Bien, ahora les voy a explicar en el pizarrón cómo es que trabaja todo esto. Bien, yo les dije que si se les rompía la parte mecánica del disco, no había manera de recuperar nada. En realidad, como ejemplo les sirven, si investigan un poquito, ¿se acuerdan cuando fue lo de las Torres Gemelas? Tremendo desastre. Había en las Torres Gemelas muchísimas empresas multinacionales que tenían el backup de sus clientes, de sus negocios y de un montón de cosas en servidores ubicados en las mismas Torres Gemelas. Siempre que ustedes tengan algo muy importante que guardar, si van a hacer un backup, tienen que hacerle doble seguridad. O sea, por ejemplo, mis fotos familiares, cuando se me quemaron ese disco y no pude volver a recuperarlas, las perdí totalmente por no tener una doble seguridad. Entonces, hoy en día, para que mi señora no me faje, guardo las fotos familiares en dos lugares. Grabo unos CDs, que no son muy confiables que digamos, pero al mismo tiempo los tengo guardados en un disco rígido externo. Si se rompe una cosa, tengo resguardo en la otra. ¿Cómo? Si cayera un meteorito en mi casa, de todos modos perdería todo, igual quién las va a mirar después, pero no importa, no es el hecho. También guardo las cosas más importantes en la nube. Todos ustedes seguramente tienen email de Gmail. Gmail es de Google. Google tiene Google Drive. Google Drive les da unos cuantos gigas
gratuitamente. Entonces, lo que ustedes necesiten guardar del estudio, del trabajo, de la familia, para que no se les pierda, lo suben a Google Drive y eso queda para ustedes. Si ustedes no le dan acceso a otra persona, nadie les va a ir a revisar lo que no es de ellos. De todos modos, las cosas que son realmente sensibles, yo a Google Drive las subo comprimidas con WinRAR o con WinZip. Pero no solo las comprimo, sino que al comprimirlas le pongo una contraseña personal. Y recién ahí las subo. Si alguien lo encuentra, va a encontrar un amasijo de letras que no va a entender porque no va a saber mi contraseña. Eso como consejo. Ahora, ¿por qué les contaba esto? Bueno, estábamos hablando de las Torres Gemelas. Esta gente había guardado cosas muy importantes en uno de los edificios de las Torres Gemelas. Claro, no eran tontos. Hicieron un doble guardado, un doble backup. El otro doble backup lo pusieron en un servidor en la otra Torre Gemela. Perdieron todo. Ok, ¿qué tuvieron que hacer muchos de ellos? Bueno, imagínense discos quemados, aplastados, inclusive si hubiera sido un misilazo donde cayó el avión en el medio de los pisos, que no me acuerdo cuáles eran, de las torres, que se quemó todo, absolutamente. Los discos son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir. Obvio, está todo quemado, no puede funcionar, bárbaro. Lo que hacen con esos discos es recuperarlos en un laboratorio y tomar cada partecita del disco en el laboratorio y leerla por sí solo. Por ahí no se recupera completamente la información, pero algunas cosas pudieron recuperar. Ustedes dirán, ¿por qué no llevas ese disco que se te quemó la placa, que se puede leer perfectamente bien, a uno de esos laboratorios? Porque acá en Buenos Aires el costo para leer un disco por medio de uno de estos laboratorios y recuperar datos no baja de los $10.000. Por lo tanto, tiene que ser algo realmente importante y unas pocas fotos familiares de un viajecito a Tandil. Por $10.000 me compro 20 viajecitos a Tandil y saco la foto de vuelta. Por favor. Bien, vamos a ver cómo funciona la parte mecánica. El disco, básicamente, está dividido en tres partes. Esto es el disco. La primera parte nos tenemos que imaginar, ese es el centro, nos tenemos que imaginar que el disco está dividido en cilindros. Yo dibujo bastante feo, pero creo que se entiende el concepto. ¿Sí? Este disco está dividido, aunque no lo veamos, en 80 cilindros. 80, o sea, eso que dibujé es de veras grande. 80 es muy finito, casi que el grosor de la punta de esta fibra es más grueso que cada uno de los cilindros en los que está dividido el disco. Ok, esa es una parte entonces. Cilindros. Además, está dividido en porciones, como si fueran porciones de pizza, que se llaman sectores. ¿Se entiende? Cilindros y sectores. Eso hace que el disco quede con un pequeño cuadradito. Yo acá, repito, lo estoy dibujando en una escala imposible de igualar con esto. Un sector real en el disco de esto sería más chico que ese puntito que acabo de hacerle, que apenas se ve, pero es más chico todavía. Bien, y por último van a encontrar una división en cabezas.
¿Qué quiere decir cabezas? Vamos a poner el disco ahora de perfil. El cabezal que ustedes vieron es un lector que lee la parte de arriba, pero al mismo tiempo hay uno exactamente igual que lee la parte de abajo. Si ustedes recuerdan, ese cabezal estaba ubicado así, en el medio, y se movía con este movimiento. Eso hacía que el cabezal, al moverse, pase del cilindro 0 al cilindro 79. 80, 81, 82 cilindros, de eso depende de cada fabricante. ¿Cómo recorren los sectores? Con el giro del disco. Siempre gira hacia el mismo lugar y a velocidades grandísimas. Por más que sea un disco muy malo, de 3600 revoluciones por minuto, de todos modos son velocidades bastante más rápidas de lo que el ojo humano podría ver. Ahora, en esa velocidad tan enorme, el lector pasa por cada sector y por cada cilindro y va leyendo la información. Ahora, una cara lee esto y la otra cara lee lo que está acá. ¿Qué es lo que lee? Bien. Esto yo les dije que tenía unos electroimanes muy potentes. No me voy a poner a enseñarles fisicoquímica, pero hay una cosa que es muy básica, pero quizás muchos de ustedes no la escucharon. La electricidad genera magnetismo y el magnetismo genera electricidad. Entonces, cuando nosotros enchufamos el disco, por medio de electricidad y con ayuda de estos imanes bastante potentes, podemos lograr que este cabezal genere en un sector, en una pequeña parte de ese sector, campos magnéticos. Y esos campos magnéticos actúan sobre la superficie del disco, generando que cada átomo del disco tenga un campo magnético determinado. ¿Qué valores puede tener un campo magnético? Puede ser positivo o puede ser negativo. Por defecto, en un disco 0 kilómetro, un disco nuevo, todo el campo magnético del disco es negativo. Por lo tanto, es igual a 0. Cuando yo empiezo a escribir un disco, lo que estoy escribiendo son bits. ¿Se acuerdan de bits y bytes? Bien, estoy escribiendo bits. Por lo tanto, todo el disco rígido es una indiferenciable sucesión de ceros y unos. Claro, el lector los lee. Cuando el procesador envía la orden al disco rígido de que en tal cilindro y en tal sector empieza una información X, el lector va hacia este lugar, empieza a leer y empieza a leer toda la información que hay en ese disco, continuando en los lugares donde el disco esté, en donde la información se encuentra. ¿Y qué va leyendo? Va leyendo campos magnéticos donde identifica si es negativo un 0 y si es positivo un 1. ¿Qué hace cuando escribe? El cabezal hace cambiar el campo magnético de esa partecita del disco. Por eso es muy, pero que muy importante no tener grandes parlantes cerca de la computadora o no tener grandes imanes cerca de la computadora. La manera más eficiente de eliminar, de borrar la información de un disco rígido es acercarle al mismo un imán potente.
o abrirlo como hice yo con este, pero lo del imán potente es más rápido. Y ojo, porque vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo eliminamos la información de manera segura? Bien, ahora, esta es la manera en que físicamente, mecánicamente, el disco trabaja. Enseguida volvemos y vamos a ver realmente qué es lo que escribe y cómo lo hace. Vamos a terminar la clase de hoy, lo vamos a continuar en otro video porque ya veo que se está haciendo demasiado largo. Vamos a ver cómo es que se escribe la información lógicamente dentro del disco. Veamos, el disco es un círculo que tiene en realidad varias cabezas. Cuando digo varias cabezas, los discos nuevos tienen un solo plato, pero he visto discos muy antiguos con 4 y hasta 8 platos, unos discos así de altos. Ahora, si bien tienen un solo plato, van a encontrar discos que en su hoja de datos figura que tiene 8 o 16 cabezas. Si tuviera 16 cabezas, realmente quiere decir que tendría que tener 8 platos, pero no los tiene solamente uno. Bien, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Quiere decir que el tamaño del sector se achicó tanto, pero tanto, que en realidad la cabeza lectora del disco, esto no me escribe, esperen un segundito, a ver cómo estamos ahora, más o menos, la cabeza lectora del disco en realidad son muchas cabezas. La cabeza superior en realidad tiene una cabeza, 2 cabezas, 3 cabezas, 4 cabezas. Entonces, si tiene 4 cabezas el cabezal de arriba, tiene otros tantas la de abajo, en total estamos teniendo un disco con 8 cabezas. Ahora, en una cabeza, 4 cabezas, esto parece un rompecabezas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en lo que sería este cilindro pasa el cabezal, pero en realidad un cilindro son 4 cilindros divididos o más. Eso es porque el tamaño de lo que la cabeza puede llegar a leer es tan, pero tan pequeño que en lo que es el tamaño del disco, realmente lo que podemos hacer para aprovecharlo y mantener el tamaño es agregarle cabezas lectoras. Por eso, ustedes ven que cada vez hay discos de más teras de capacidad y en realidad tienen el mismo tamaño que los discos anteriores. No es que se agranda el disco, sino que se achica la cabeza lectora y entonces podemos agregarles cada vez más cabezas a un mismo plato porque estamos leyendo cilindros cada vez más finitos. Y no solo los cilindros, los sectores también. Aunque con los sectores tenemos una salvedad. Ustedes habrán visto que yo les separé, en un plato mucho más grande, les separé un sector así, de esta manera. Quiere decir que el sector externo podría tener 2 centímetros de largo, cuando el sector interno, que supuestamente tiene la misma capacidad de datos, en realidad tiene medio centímetro. Estoy poniendo números al tuntún, no los tomen tan al pie de la letra. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, los sectores más alejados del centro en realidad se vuelven a dividir y en lo que sería un sector estamos teniendo 4 sectores. Pero esto lo sabe la lógica del disco, no lo sabemos nosotros, no sabríamos encontrarlos exactamente. Pero la lógica del disco sí, y el cabezal siempre sabe en qué sector está ubicado. Ahora, hay un sector, o varios, mejor dicho, que están ubicados cerca del centro del disco. Estos son los tornillitos. Acá no hay nada. La información empieza de la parte negra hacia afuera. Hay un sector
que se llama sector de arranque o boot sector. En realidad, lo que tenemos es la FAT, o, esto lo habrán escuchado muchas veces, FAT en realidad es un acrónimo de File Allocation Table, o tabla de asignación de archivos. Dentro de la tabla de asignación de archivos hay un sector que es el sector de buteo. El sector de buteo se utiliza únicamente si el disco es de inicio. Se asigna el sector de buteo si el disco es de inicio, o sea, si es el disco C. Si nosotros tenemos dos discos, uno lo usamos como arranque del sistema operativo y al otro lo usamos simplemente para acumular datos, el disco C, que es el del sistema operativo, va a tener un boot sector y el otro no. Pero ambos discos sí o sí tienen que tener la FAT. La FAT que actualmente, para que sepan de lo que estamos hablando, es NTFS. No tengo el acrónimo de esto, se los busco para la próxima. Pero hay varias diferencias entre FAT y NTFS. Antiguamente, cuando teníamos DOS, Windows 3.1 o Windows 95, se utilizaba lo que se llamaba FAT16. 16 de bits, de los bits que utilizaba la palabra. Ya saben lo que son bits y eso, así que no voy a volver por ahí. Ahora, en los más nuevos, se está utilizando FAT32. Perdón, ¿más nuevos? No, nada de eso. Los más nuevos son los NTFS. Y actualmente hay lo que se llama GPT para UEFI. Pero esto es algo particular, ya lo vamos a tocar en otra clase. FAT16, FAT32 y NTFS. FAT16 ya vimos que era algo muy viejo y que ya no se utiliza más. El GPT que entraría dentro de esto es algo demasiado nuevo y tenemos que ver una clase especial para eso. Estamos entre FAT32 y NTFS. Cuando ustedes compran un pendrive, les habrá pasado, lo van a formatear y está en FAT32. Sin embargo, cuando ustedes instalan un Windows, van a ver que Windows 7, Windows 8, Windows 10 utiliza una partición NTFS. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, NTFS tiene una base de 64 bits. La base principal, o sea, la diferencia principal está en que FAT32, el archivo más grande que ustedes pueden copiar adentro de un disco formateado con FAT32 es de 2 GB. O sea, si ustedes tienen una foto con muchos píxeles, un video normal de una película hoy en día que se bajan, no baja de 3 GB. Si ustedes tienen FAT32, no pueden copiar en ese dispositivo archivos más grandes a 2 GB. Y el NTFS me permite, sí, archivos, pero muchísimos más grandes. Casi que no tiene nivel. No tiene límite. Ahora, ¿qué es esto? Esto es otra cosa. Esto es algo utilizado para las BIOS UEFI. Y tiene un tipo de partición GPT donde lo que cambia es el sector de buteo y la tabla de localización de archivos, de asignación de archivos. Les dije, esto es una cosa especial que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a ver
qué era esto del sector de buteo. Yo hoy se los voy a explicar. En el próximo video vamos a ver cuál es la utilización práctica o por qué ustedes tienen que saber que esto existe. Ok. Para mayor comodidad vamos a pasar lo que es un disco donde tendríamos que ir navegándolo por sectores, por cilindros, por cabezas y todo eso, simplemente a un rectángulo donde vamos a dibujar en un primer renglón la tabla de asignación de archivos y donde, perdonen estas interrupciones, donde tenemos el sector de buteo. Sacando eso, que es intocable, en caso que lo tengamos es intocable, de aquí en más, todo lo que tenemos son sectores. Hagamos de cuenta que estos renglones son los cilindros, sigue hasta donde se les dé la gana, y que cada sector que tenemos son las líneas verticales. En realidad ya saben ustedes que además tenemos cabezas, tenemos otras cosas. Pero sí sepan que por más que haya 16 o 64 cabezas, 80 o 160 cilindros y 63 o 2048 sectores, todo el disco rígido, la totalidad del mismo, está representado en un cuadriculado como este, donde algunos sectores están para la FAT, que no se pueden tocar, y otros sectores están para el sector de buteo, si es que existe. Si no, sigue siendo de la FAT. ¿Qué pasa con lo demás? Bien, vamos a hacer de cuenta que ya tenemos el sistema operativo instalado, todo lo demás. Esto es un disco que está en blanco, donde vamos a ir copiando cosas. Cada sector, esto es algo que me quedó pendiente, cada sector tiene 512 bits o bytes. Otra pequeña duda, me parece que son bytes. 512 bytes. Eso es lo que mide cada sector. Por eso, cuando más chiquito es el sector, más cantidad de sectores tengo y más capacidad tiene el disco rígido. Pero la cuestión es que cada cuadradito tiene 512 bytes. Ahora, vamos a suponer que yo quiero copiar al disco rígido una foto y esa foto tiene 2 kilobytes. Vamos a poner que esa foto es el archivo X que mide 2 kilobytes. 512 bytes es medio kilobyte. Por lo tanto, el archivo X me va a ocupar 4 sectores. ¿Se entiende? Va a arrancar del sector número 1, porque es el primer archivo. Y dentro de la FAT, esto lo hace el disco rígido, dentro de la FAT, que es una tabla, va a poner que el archivo X arranca en el sector número 1 y mide 2 kilobytes. Vayan prestando atención con esto. Ahora voy a copiar otro archivo, un archivo que se va a llamar círculo, que va a arrancar en el sector número 5 y que tiene 1 kilobyte. Por lo tanto, me ocupa 2 sectores. Ahora vamos a hacer el archivo cuadradito.
El archivo cuadradito va a arrancar en el número 7, pero este tiene 750 bytes. 512 más otro poquitito, en realidad me estaría usando un sector y un pedacito de otro sector. Sin embargo, ese sector se ocupa por completo. Un sector solo pertenece a un archivo. Si no se ocupa por completo los 512 bytes, se pierde. No es preocupante. En realidad, por más que tengamos muchísimos archivos, no es realmente catastrófica la pérdida de información. Ahora, la realidad va a figurar en Windows que ese archivo mide más allá de kilobytes. O sea, no les va a decir cuántos bytes, por chiquitos que sean, exactamente tiene. Les va a dar como límite 512 bytes del tamaño de un archivo. Si agrego otro archivo, vamos a agregar entonces ahora un triángulo, por ejemplo. Pero vamos a hacer de cuenta, a ver, el triángulo entraría en el número 9. Y hagamos de cuenta, no sé, que el triángulo tiene mucho, 2 megas. No voy a dibujar los 2 megas acá, pero vamos a hacer una cantidad grande, parece una letra A más que un triángulo, pero bueno, se entiende. Una cosa así. Son más, pero vamos a dejarlo ahí. Ahora resulta que me interesa borrar el archivo círculo. Entonces, cuando yo aprieto delete en la computadora o lo lo borro de la papelera de reciclaje, lo que hace el disco rígido es eliminarlo de la tabla de partición. ¿Sí? Entonces se elimina esto y por lo tanto se elimina de acá. Después voy a hablar más detalladamente de esto, pero en realidad cuando nosotros borramos un archivo lo eliminamos de acá. De acá no se elimina. Pero como no está acá, es lo mismo que acá no estuviera. Vamos a suponer ahora que quiero volver a hacer otro archivo círculo cruzado y no necesariamente el disco puede arrancar a escribir acá, o si lo considerara necesario, no sé yo cómo piensa esta cosa, puede arrancar acá. ¿Entienden? Puede hacerlo acá o acá, es aleatorio. No es obligatorio. Vamos a suponer, para el caso de lo que queremos, que arrancaría acá. Acá sería entonces que arranca en el 5. El problema es que este archivo tiene 2 kilobytes. Y en este lugarcito yo tengo lugar para 1 kilobyte. Entonces, empieza a escribir, sigue escribiendo, y se encuentra que acá no puede escribir porque este lugar ya está ocupado. Entonces, la tabla, la lógica del disco, crea un puntero, y ese puntero, vamos a suponer que acá sigue el triángulo para que no haya confusiones, ese puntero apunta a este sector, al sector, supongamos que este fuera el número 30. Esto, sector 30. No lo va a escribir acá. No. Acá no importa, acá lo que va a decir es que el archivo comienza en el número 5. No me va a decir nunca dónde termina ni dónde continúa. Sí sé yo que ese archivo mide 2 kilobytes, por lo tanto va a necesitar 4 sectores. Ahora, acá, en una partecita de estos 512 bytes, me va a poner un marcador que va a indicar que va a continuar en el sector 30. Entonces sigue escribiendo acá y como este está libre, continúa al lado. Eso es lo que se llama un archivo fragmentado. Si nosotros tuviéramos un disco
que el archivo X continúa acá, que el archivo cuadrado continúa acá, que el archivo triángulo continúa por acá, y que después de esto continúa, inclusive se puede hacer que continúe hacia atrás. O sea, no necesariamente siempre el disco va a ir hacia adelante, puede volver hacia atrás. Que después de este vuelva a continuar el archivo X. Y después, otra vez, continúa el archivo círculo rayado y un montón de archivos más. A ver, va a respetarse esto. No es que yo acá, ¿entienden? Si el archivo círculo continuara, no tendría 2 kilobytes, tendría 3. Entiéndanme esto es una analogía. Lo que estoy queriendo decirles es que todos los archivos que tenemos en el disco pueden estar fragmentados. En el caso de que un solo archivo esté fragmentado, nos estamos encontrando ante un disco rígido que está fragmentado también. Imagínense ustedes que si el disco, para encontrar un archivo, tiene que venir hasta cierta posición y de ahí, haciendo un cuarto de giro, ya lo lee todo, entonces lo haría rápido. Ahora, si el archivo está fragmentado y tiene que elegir en este cabezal, en esta posición una parte, pero después salta del otro cabezal acá, entonces el disco tiene que girar y leer por ahí, pero del otro lado. Ahora sigue de este lado, pero de acá, entonces sigue girando, se mete en el cilindro que necesita y sigue leyendo. Y así lo hace con todo. Calculen ustedes que un disco un archivo de 3 gigas, ¿cuántos sectores puede estar ocupando y qué tan fragmentado podría estar? Muchísimo. Bueno, eso haría que para leer un solo archivo el disco tardase muchísimo tiempo. Entonces, si el disco está completamente fragmentado, se pone lentísimo, porque para encontrar cada archivito cada vez que tiene que leer e inclusive cada vez que tiene que escribir, porque un disco así no está tan ordenadito como yo lo tengo acá. Podría tener acá, podría tener esto ocupado, este ocupado, este ocupado, este ocupado, este también, tener 3, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, y así todo. Imagínense que si yo quiero poner un archivo grande, no lo puedo poner de corrido. Obligatoriamente tengo que poner un pedacito acá, otro pedacito por acá, y así con todo. Esto ocurre cuando nosotros copiamos cosas al disco rígido, borramos, volvemos a copiar, lo llenamos, lo borramos, volvemos, y no lo borramos por completo, sino que estamos borrando una parte sí, una parte no, un archivito suelto y así. Bien. ¿Cuál es el remedio? De Windows 10 para atrás, o sea, Windows 7, Windows 8, existía un programita que se llamaba justamente defrag, de defragmentar. El defrag lo que hacía es, utilizando la última parte del disco, copiaba los archivos que estaban fragmentados y los ordenaba. Y cuando tenía el archivo completo, buscaba un espacio ordenado y completo donde ese archivo entre y lo copiaba. Obvio, para eso tenía que sacar varios archivos completos y a medida que conseguía el espacio necesario, ese pedazo de archivo lo iba copiando y lo iba ordenando. Al final, para cuando el disco terminaba, estaba todo ordenadito. Calculen que un disco ordenado es súper rápido, un disco desordenado es súper lento y puede hacer que la máquina funcione muy lentamente. Ahora, este defrag había que hacerlo mínimamente cada 3 meses y estar atento a hacerlo. Mucha gente no sabía que esto existía, que esto sucedía, no lo hacía, la máquina se ponía lenta. Cuando el disco está muy lleno, no tiene lugar para andar copiando con el defrag. Entonces los archivitos se tienen que hacer muy despacito, uno por uno, y un defrag puede llegar a tardar hasta 24 horas de tiempo. Si no lo podía hacer aún así, la única manera que nos quedaba era formatear el disco. Ni siquiera ir borrando archivos, no, había que formatear el disco.
Y por eso muchas veces cuando una computadora anda muy lenta, la formateamos y cuando vuelve a arrancar, más allá de que va a estar casi vacía comparado con todo lo demás, si nosotros hacemos un backup de los archivos en otro disco y después lo volvemos a copiar, cuando lo volvemos a copiar, como el disco está recién formateado, lo vamos a copiar en orden, lo vamos a copiar bien. Después es cuestión de nosotros cuánto nos dure ese orden. Pero la cuestión es que de Windows 7 para atrás, ese defrag había que hacerlo a mano. A partir de Windows 10, el defrag lo hace automáticamente el sistema operativo todos los días un ratito, todos los días un poquito. Si nosotros copiamos pocos archivos y los ordenamos, es como si en un placar estuviéramos ordenando un par de medias, una remera. No es lo mismo ordenar un par de medias que ordenar todo el placar completo. Tardaríamos todo un día en ordenar el placar completo y tardamos un minuto o menos en ordenar solamente un par de medias. Entonces Windows ahora lo hace todos los días, no cada 3 meses, automáticamente. Por eso ya este problema dejó de existir. Pero bueno, saben ustedes que todavía hay mucha gente que tiene Windows 10 en sus computadoras y una de las razones de la lentitud puede ser esto. Bueno, vamos a dejar acá la clase de discos. Esto continúa, La semana que viene vamos a hacer otro video, vamos a continuar con este tema porque da para muy largo. Y este video ya se hizo casi de 1 hora y media. No los quiero abrumar, espero sus consultas y espero que, bueno, que la estén pasando lo mejor posible en esta cuarentena. Nos vemos la semana que viene, hagan las consultas que contestaré lo que pueda y continuamos con este tema. Nos vemos. Eso es todo, amigos.